Yo voy a hablar de cuatro cosas. Voy a hablar de la coyuntura, de la situación en la que vivimos. Voy a hablar de las tendencias que creo que existen y que se están agudizando algunas y otras se han parado. Voy a hablar también de cómo hemos cambiado, de hasta qué punto somos gente quizás un poco rara y vamos a ir a más. Y después voy a hablar de las estrategias empresariales, de cómo las empresas están asumiendo el nuevo entorno, la nueva situación. En primer lugar, deciros que la sociedad post-COVID no va a existir. El COVID se queda con nosotros. Eso lo tenemos que asumir. Vamos a tener la sociedad post-vacuna, que es diferente. Entonces ahora mismo estamos en la sociedad post-vacuna, donde ya estamos poco a poco salvando restricciones, volviendo a la normalidad. Pero todos los años vamos a tener que vacunarnos, todos los años va a haber gente que va a estar contagiada y los datos les iremos perdiendo interés, pero porque después de la interesante ponencia que hemos tenido, vivimos en la sociedad del escándalo, en la que lo único que atrae la atención es el escándalo, es lo negativo, es lo radical. Y poco a poco nos hemos acostumbrado también a eso. Por tanto, sociedad post-vacuna. Esto lo tenemos que asumir. No vamos a volver al mundo de antes en algunos aspectos. Después, otra cuestión más. Estamos viviendo Charleston años 20. ¿Vale? Fuerte crecimiento económico en este trimestre y semestre del año. Muy fuerte el año que viene. Pero después, en 2023, ya veremos. Entonces ahora mismo la tendencia es muy fuerte de crecimiento, pero está siendo el consumo interno, el de la familia. La familia estamos todos con ganas de pasarlo bien, de divertirnos, lo cual yo creo que en el sector pues va a tener unos resultados muy positivos. Pero hay que tener en cuenta que en 2023 alguien nos llamará al orden y nos dirá, no podéis seguir así. Nos van a llamar al orden como lo hicieron en 2010, 2011, que entramos en eso que llamamos la austeridad. Yo no lo creo. No creo que Europa esta vez quiera ser tan restrictiva, porque ha aprendido que cuando hace eso todos nos venimos abajo. Pero sí va a haber una cierta pausa en ese crecimiento. Es decir, que el crecimiento que vamos a tener este año y el que viene son 2 años excepcionales. Después la economía bajará un poco y después ya cogerá su senda de crecimiento si no nos vuelve a ocurrir otra cosa extraña. ¿Vale? Entonces, este es un poco el mundo en el que estamos. Los pactos de estabilidad europeos van a ser clave, lo que diga Europa. Si nos aprieta más o nos aprieta menos. De momento ha dicho, tenéis 2 años que no tenéis que cumplir ningún requisito. Y ahí estamos, gastando dinero con un déficit público muy alto, endeudándonos hasta el 140% del PIB y con déficit del 8, 9, 10, 11%. Que son unas cifras que en el mundo europeo, que es el 3%, lo que deberíamos de tener, está muy lejos, ¿no? Sabéis además que el techo de gasto de este año, el partido cogobernante pues tenía un objetivo, y es decir, al final de la legislatura tenemos que pasar de que el Estado pese el 42% en el PIB, en lo que producimos, a que pese el 48, 49. En 4 años, 6 años. Lo han conseguido en un año. Ya el techo de gasto está en el 48%. Esto significa que faltan 60.000 millones más de recaudación. Cuidado, porque vuestro sector es un sector para tirarle el dardo. Entonces van a coger impuestos de todos sitios, porque les hace falta una pasta enorme, ¿no? Entonces el déficit que tenemos es muy fuerte y la deuda también. El país va cambiando a un país que va a tener una intervención como Francia, como Finlandia. Esa es la idea que tienen, sin ser Francia y sin ser Finlandia, sin que tengamos unos tejidos productivos que originen suficiente nivel de ingresos como para que una vez que le traigan los impuestos la gente siga viviendo bien. Y este es un problema que muchas veces nos comparamos con nuestros países en algunos ratios y lamentablemente pues no lo somos. En los primeros años todo lo que nos están anunciando de los fondos de la Next Generation va a suponer que nos va a entrar dinero y que no van a tener que hacer la reforma fiscal. Ya la ministra de Economía lo dijo ayer. Cuando nos recuperemos haremos la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque en estos 2 años nos va a llegar mucho dinero europeo. ¿Cómo se van a administrar estos fondos? Ahí hay dudas por todos sitios. No se sabe. En principio da la sensación de que el presidente del gobierno va a abrir el cajón y le va a decir a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. Le van a mandar a las comunidades autónomas los fondos para sanidad, los fondos que están previstos para hacer frente a los gastos sanitarios que hemos tenido. Pero después, lo que se llaman las manifestaciones empresariales, que han sido grandes empresas españolas, casi todas del IBEX, con 20, 30, 40, 50 empresas más pequeñas, medianas, que están alrededor montando un hub, han presentado unos proyectos enormes y esos proyectos son los que se van a debatir. Muchos dicen que son inversiones que ya tenían previstas, otros dicen que son nuevas inversiones, pero que tienen que ver con la transformación digital, la sostenibilidad, el CO2 y las políticas que han marcado. Por tanto, fuerte crecimiento, país endeudado, déficit alto, tendremos que ajustarnos. Política monetaria.
Estamos fabricando muchísimo dinero. Desde 2008-2009, que entramos en crisis, se ha fabricado 10 veces más dinero del que había. Y los precios no han saltado. Por tanto, la idea esa que tenemos de si fabrico dinero se me va la inflación, no tiene por qué. Porque se hace de otra manera. Es decir, yo fabrico dinero, pero no financio el déficit directamente, sino que le doy dinero a los bancos compran la deuda pública y después le compro la deuda pública a los bancos. Es un poco la manera de hacerlo, ¿no? Pero de esa forma no saltan los precios, porque no tenemos una demanda, una capacidad adquisitiva para empezar a comprar y a comprar sin más, ¿no? Sin embargo, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal están empezando a ver que la inflación está empezando a repuntar. Y ahí sí podemos tener un problema. Hay dos tipos de inflación. A mí una no me preocupa, la otra sí. A mí no me preocupa que ahora, si han estado las empresas paradas y muchas de ellas han recuperado los ERTEs hace poco y tal, y de pronto la demanda, los consumidores empiezan a pedir cosas, que suban los precios, porque no son capaces de activarse tan rápidamente, ¿vale? La economía es como un gran mercante, ¿no? Que tú vas a 24 nudos y va navegando muy bien, pero cuando tú paras el mercante, como nos hicieron en 2020, tú no le das al botón y el mercante se pone otra vez a 24 nudos. A ti te cuesta la misma vida coger ese ritmo, y es en lo que estamos ahora. Entonces, la presión de la demanda es muy fuerte y están empezando a subir los precios. Han subido las materias primas, el tema del gas, ha subido toda una serie, tenemos problemas de suministros en muchas empresas y esto hace que los precios suban. Por tanto, esto se terminará ajustando. El problema es cuando tenemos una inflación de costes que va subiendo sin parar, que nos mete en la espiral inflacionista. Y ha arrancado con la electricidad. La electricidad ha empezado a subir, el gas ha empezado a subir, lo repercuten porque tenemos un sistema que desde mi punto de vista es caótico de cómo se determina el precio del megavatio y a partir de ahí los precios suben, acto seguido, con salario mínimo interprofesional también encima de la mesa, los salarios van a subir. Al subir los salarios, los empresarios tienen que subir los precios. Al subir los precios, los trabajadores dicen que han perdido capacidad adquisitiva y vuelven a pedir subidas de salario. Y ya nos hemos metido en el lío. Entonces, si esa espiral inflacionista sigue, los bancos centrales van a intervenir y van a subir los tipos de interés. Suben los tipos de interés, a lo mejor no los tienen que subir de la intervención que hacen directamente con los bancos, los repos y tal, porque han creado tanto dinero que al principio el Banco Central, por el pasivo, lo que hace es que fabrica billetes, pero por el activo tiene que recoger activos. Entonces, ¿qué hace? Compra activos que ya los tienen regulados con los bancos, los repos, pero como ha tenido que crear tanto dinero, ha empezado a comprar bonos a 6 meses, bonos a 1 año, bonos a 2 años, bonos a 5, bonos a 10 y hasta bonos privados y obligaciones privadas. Entonces está comprando muchos activos. Lo que va a hacer a retirar dinero es empezar a vender esos activos, los privados, los bonos a 10 años, poco a poco. Y a lo mejor el tipo de intervención lo deja al cero, pero disminuye la cantidad de dinero. El crédito, es posible que a lo mejor haya algunas dificultades, si hay inflación. Yo creo que la controlaremos. A mí no creo que sea un factor que ahora mismo nos tenga que preocupar mucho, pero sí debemos estar alerta a esa situación. Y después, en cuanto al paro, prácticamente gracias a los ERTE se ha evitado que el paro se nos vaya al 26% como nos pasó en la otra crisis. Ahora mismo quedan, de los 3,5 millones de personas que estuvieron en ERTE, quedan 350.000 aproximadamente. Vamos a ver si esos 350.000 se activan o son empresas que difícilmente van a poder volver a recuperarse, ¿no? Por tanto, ahí está. Prometen una reforma del mercado laboral, Europa está muy pendiente y el mercado laboral necesita que se reforme para ser flexible y para que los trabajadores cojan capital humano, para que se formen, porque si cogen capital humano son capaces de generar más valor y si generan más valor la productividad sube y si la productividad sube los salarios pueden ser más altos, de otra forma no, ¿vale? Por tanto, eso sería la parte de coyuntura. Tendencias. En primer lugar, hablemos del tema de la globalización. La globalización se quiere controlar por los estados. No están tranquilos como la situación en la que está. Igual que no están tranquilos con el tema del juego online. Lo quieren controlar. ¿Pueden? ¿No pueden? Depende. El tema de la tecnología es complicado y esas empresas muchas veces son anacionales. Tienen sus propios satélites, tienen en barcos los servidores y están los barcos dando vueltas por todo sitio, con lo cual no pertenecen a ningún país. Ganan dinero y se lo llevan a paraísos fiscales y es muy difícil de localizar. No quieren pagar impuestos. Entonces estas empresas también las quieren controlar, la tasa Google y todo eso. Pero va a ser complicado, ¿no? Entonces vamos a un mundo mucho más regulado en cuanto a eso. La globalización al mundo rico nos ha ido mal, en términos generales. Los países emergentes y los países con niveles de renta más bajos, hasta 2008-2009, que fue los años duros de globalización, han crecido mucho en su nivel de renta por habitante, pero el mundo occidental prácticamente se ha quedado donde estaba. No hemos evolucionado en 10-15 años. Y esto ha generado una situación de descontento.
Pero es que al mismo tiempo, en el mundo ese occidental, la gente que se ha metido en tecnología ha ganado muchísimo dinero. Son ahora mismo las grandes fortunas que tenemos. Y han generado una situación de desigualdad, que es en lo que estamos. Y la desigualdad, ¿cómo se corrige? Con más impuestos a los ricos. Entonces, otra vez, y a los ricos son 3, pero hacen una barrida y te cogen a todos los que ganen más de 60.000 euros. Con lo cual, por ahí también tendremos otro punto de ataque, ¿no? Después, conocéis todos que el proteccionismo va arriba. El Brexit, la idea de Donald Trump, todo es así. La globalización, cuando le ha sentado mal a industrias que ya estaban trabajando, como la del automóvil, manufacturas y tal, han despedido a muchas personas que son mayores. Y esas personas que votan, partidos de derecha, votan Brexit, votan Donald Trump. Y cuando en otros países han sido la gente joven las que ha dicho yo no tengo futuro, yo no sé qué va a pasar aquí, que votan 5 estrellas, Podemos, partidos anticapitalistas. Entonces eso es un poco lo que nos está ocurriendo. Vamos a ver en lo que termina. El aspecto, sin embargo, más importante de la globalización desde mi punto de vista es que ha dejado a las empresas sin márgenes. La gente compara precios en Amazon y en eBay y llega después a la tienda y dice estas zapatillas valen 20 euros menos en Amazon. Y tienes que bajar. Pero tú tienes que pagar el alquiler y tienes que pagar los impuestos y tienes que pagar un montón de gastos. Entonces las empresas se quedan sin margen, poco a poco lo van reduciendo hasta que terminan cerrando. Y esto es algo que pide un cambio. Tenemos que modificar algo porque así va a ocurrir. A lo mejor a vosotros pasa con el juego online cuando empieza una competencia fuerte con vosotros, en cuanto a que a las personas si toman una decisión de divertirse de una manera o de divertirse de la otra. Otra tendencia, vamos a más Estado, más intervencionismo. No vamos a más liberalismo. La gente dice, los mercados financieros eran libres y mira la crisis que montaron en 2009 y ahora dicen del COVID quién nos ha sacado la sanidad pública, el Estado interviniendo, prohibiéndome salir a la calle, haciendo esto y haciendo lo otro. Por tanto, vamos a una mayor regulación económica y en un sector tan regulado como es el vuestro os va a costar trabajo que nos regulen más y de muchas maneras. Entonces, otra tendencia también preocupante en la que tenemos ahí. En cuanto a la población, tenemos una población muy envejecida y esa población envejecida tiene una serie de hábitos. Yo creo que esa población envejecida o intermedia, después hablaremos de las generaciones, son en buena parte vuestros clientes, pero después los que vienen por detrás, los jóvenes, no son muchos, pero tienen hábitos, como vamos a ver, muy distintos. Otra cosa importante es la idea de la sostenibilidad, el CO2, el mundo verde, todo eso. Yo creo que por ahí es un punto de ataque que tenéis que hacer, en la economía circular. Estamos ahora mismo en una versión de hacer economía circular. ¿Qué consiste esto? Desde el punto de vista del diseño de vuestros productos, partir de que voy a reciclar cosas, de que estoy utilizando materiales que ya se habían utilizado antes, pero que soy capaz de volver a meterlos en la cadena, y en ese diseño estar previsto que después se vuelvan otra vez a reciclar. Entonces la idea de la economía circular le puede dar un punto positivo al sector, de que sois sostenible, de que no emitís nunca CO2, de que los sistemas de electricidad que montáis en la sala de juego son de esta manera o de aquella otra para ahorrar, para no sé qué y para no sé cuánto. Esto lo tenéis que hacer, porque es una de las tendencias que está ahí. La otra tendencia es que da la sensación de que la gente no se va a mover como antes y el turismo se va a resentir. Yo no creo que volvamos al turismo a recibir 84 millones de turistas. Igual que hacíamos 800.000 pisos y pasamos a hacer 250.000, 280.000, que es lo que España necesita, y no los 800.000 que llegamos a hacer en 2005 y 2006, yo creo que el turismo se va a estabilizar en una cifra muy inferior a esos 84. Y le va a afectar sobre todo a algunas generaciones, como sobre todo los mayores, que van a tener mucha preocupación por moverse, porque el COVID sigue con nosotros, no lo vamos a quitar, ¿no? Había otra de las tendencias, que la gente quería vivir en ciudades. Quería vivir en el centro de la ciudad y con todo al lado. Y ahora eso ha cambiado también. Están empezando cada vez a buscarse residencias fuera, que tengan un espacio natural, un pequeño jardín, terrazas. Estamos buscando ahí una salida distinta. Y después tenemos otra característica, que es el driver tecnológico. La tecnología nos inunda. Lo hemos visto ahí fuera, ¿no? Me he quedado absolutamente maravillado de las máquinas que hay ahí, de la tecnología que utilizan, ¿no? Pero ese driver tecnológico va a ir sistemáticamente a más. Hemos cambiado. ¿Cómo somos? Nosotros hace años, muchos años, éramos gente normal. Pero empezaron a aparecer ideas nuevas, ¿no? La primera idea fue la modernidad, ¿no? El mundo moderno, el futuro es mejor que el pasado. Estos fueron años 60, años 70, por ahí. Y ese mundo moderno es el que hacía que cambiáramos, ¿no? De ese mundo moderno nos quedó la moda.
El hecho de, me compro una corbata nueva y voy a estar más guapo que con la corbata que tenía ayer, ¿no? Vamos cambiando de ropa, vamos comprando cosas nuevas, ¿no? Cambiamos las máquinas porque se han quedado viejas, ¿no? Lo nuevo siempre es una cosa más interesante, más atractiva, ¿no? Entonces ese mundo de la modernidad prometía un mundo mejor, pero no lo conseguimos. Nos llegó la crisis de los 70, el petróleo y todo aquello, y entonces la gente se hizo escéptica y apareció la posmodernidad. El mundo de la posmodernidad es más crítico. Es un mundo ya que no vota al mismo partido, cambia de marca de coche, empieza esa movilidad líquida, ¿no? Que vamos saltando de un sitio a otro, ¿no? Pero incluso ese mundo posmoderno buscó una referencia nueva y la encontramos. La referencia nueva somos nosotros. Somos hiperindividualistas. Tan hiperindividualistas que hasta nos tatuamos la piel para ser distintos a los demás. La hiperindividualidad en la que estamos llegando, el ser el centro de la película, el ser el actor, la actriz de la película, se ha convertido en nuestra manera de ser. Pero esto no hubiera sido el carácter general de la sociedad si no hubiera aparecido lo que yo llamo el E3. E1, la naturaleza, espacio 1. El campo, la playa. Es donde nosotros nos sentimos bien, donde alcanzamos la paz. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos naturaleza. Pero desde hace 2 siglos y medio vivimos en el E2, la ciudad. En las ciudades donde trabajamos, donde vamos al cine, vamos a un casino, vamos a una sala de juegos, donde vamos a un partido de fútbol, a un concierto, donde vamos con los amigos a cenar, donde vamos de compra. Entonces, hemos vivido en los últimos años entre el E1 y el E2. En algunas ciudades, por ejemplo Madrid, el E2 es tan potente que lanza a todo el mundo el fin de semana al E1. La gente tiene que salir de Madrid como sea. Los que vivimos en unas ciudades más o menos, y sobre todo los que viven en Málaga, que tienen el E1 que miran por allí y el E1 que miran detrás en la montaña, no tienen demasiado problema. Pero incluso los que estamos ya un poco más dentro, más hacia adentro, necesitamos también eso. Sin embargo, ese mundo entre el E1 y el E2 de pronto se ha visto absolutamente zarandeado por el E3, el espacio digital. En el espacio digital es ahora mismo donde echamos más horas. Estamos todo el día con el WhatsApp, contactando con los amigos de tenis, a ver con quién juego, los que voy a cenar el viernes a ver qué hago, con mi familia más amplia, con la más estrecha. Me salen las conferencias a través de WhatsApp. Pero es que además yo estoy delante del ordenador metiendo datos y mi compañero de trabajo, que lo tengo aquí al lado, nos relacionamos a través del ordenador, del sistema de información. Si yo no hubiera tenido el E3, si yo no hubiera tenido Facebook, si no hubiera tenido Instagram, mi hiperindividualismo no hubiera podido salir como ha salido. Porque yo en el E3 es donde estoy viviendo ahora mismo. Pero no vivo yo, vive mi avatar. No me pongo en la foto como cuando yo me levanto, sino que me pongo guapo, arregladito, no sé cuánto, me meto el Photoshop, me quito las arrugas, me quito la curva, no sé qué, no sé cuánto. Entonces intento lanzar una proyección de mí que me gusta más de cómo soy. Entonces, en ese mundo de Instagram, donde pongo las fotos que nadie ve, pero yo las pongo, donde escribo un blog en el otro sitio que nadie lee, pero yo lo pongo, yo empiezo a interpretarme. Esa es la característica del mundo en el que estamos. Y en ese mundo online, sobre todo, las generaciones más nuevas van entrando sistemáticamente. Es un mundo que cuando hemos juntado el hiperindividualismo con el espacio digital, ha originado un par de ideas claras. Primero, no me interesa tener cosas, sino sentir cosas. Es un mundo de sensaciones. No es un mundo de tener cosas. Y otra idea más. El bocadillo de jamón. Podemos hacer el mejor jamón del mundo, que lo hacemos. El mejor aceite del mundo, que lo hacemos. Los mejores tomates del mundo, que los tenemos. El mejor pan del mundo. Sí, pero yo no pago ya por eso. Yo pago dónde me como el bocadillo de jamón, qué música suena, quién está a mi alrededor, cómo van vestidos. Cuando yo ponga en Instagram que me he comido un bocadillo de jamón en este sitio, ¿qué van a decir? ¿Me van a poner los likes? ¿Qué es lo que me gusta? Entonces, hemos cambiado el comportamiento. Los productos no son simplemente productos hard, sino tienen una parte hard y una parte soft. Y la parte soft es la que ahora mismo genera más valor. El valor es por lo que yo pago. Si yo estoy produciendo solamente cosas hard, estoy compitiendo con precios a la baja y los salarios son bajos y tengo muchas dificultades. Si estoy haciéndolo con un componente hard muy bueno y un componente soft maravilloso, entonces es cuando generalmente estoy generando valor. Y el valor muchas veces lo genero en el espacio digital. ¿Te gusta conducir? No había ni que poner el coche. Y ya me voy imaginando que voy conduciendo un BMW por una maravillosa carretera. Entonces hemos entrado en un mundo de sensaciones. Y las sensaciones también han ido cambiando. ¿Qué sensación voy a tener ahora? Ahora me quiero divertir.
Entonces tenéis ahí un boom de diversión. Pero yo ni siquiera hablaría de clientes, consumidores, personas que se quieren divertir. Y hay una manera de divertirse. Y es esa. Y hay otras maneras de divertirse, como ir al fútbol y pago una taquilla por una ópera o pago por ir al fútbol o por lo que sea. Entonces, la diversión es uno de los factores que tenemos ahí. Y al lado de ese, la salud. El tema de la salud se está convirtiendo en una cosa fundamental porque acabamos de pasar, o estamos pasando una pandemia. Esa lo vamos a tener ahí. Sostenibilidad, el mundo green, E1. El E1 ha alcanzado muchísimo valor. Porque nos ha pasado también una cosa. Yo vivía en el E2, cada vez más metido en el E3, pero mi fin de semana me iba al E1. El E3 era tan fuerte, tan poderoso, que yo había veces que ya perdí un poco el norte. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Busqué una solución, turismo. Y me iba de turismo a cualquier ciudad del E2, eso sí, con mi smartphone que me decía por la calle por la que iba, el restaurante al que tenía que ir, las estrellitas que tenía, tal. Yo nunca salgo del E3, por Dios, entonces me pongo malo. Pero cuando de pronto me han dicho, el E2 es peligroso, el mundo del E2 te contagia, hay un virus que te mata. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho? Me he metido en el E3 de cabeza. Teletrabajo, lo he comprado todo por internet, la gente que no compraba ha comprado, Amazon, eBay, no sé qué, no sé cuánto, hemos cambiado el mobiliario de casa y ha aparecido un espacio nuevo, el E2.5, mi casa. Mi casa se ha convertido ahora en un espacio en el que trabajo, paso un montón de horas, necesito un espacio libre, una terraza, un jardín o lo que sea, porque se ha convertido en mi castillo. Y esa idea va a seguir ahí. El E2.5. Y es por lo que en los temas de juego tenéis también problemas, porque vosotros vivís en el E2, la gente tiene que ir al E2, que lo va a seguir haciendo. Pero el espacio del E2.5 y el espacio E3 van ganando cada vez más fuerza. Y eso lo van a hacer en todas las generaciones, todos vamos a ser iguales. Vamos a dividir el mundo, ¿no? Primero tenemos a los Selenials. Los Selenials tienen más de 70 años, están jubilados y en principio estaban más o menos satisfechos, ¿no? Y en un país como España, pues habían vivido una transición democrática, habían salido de un mundo cerrado y a un mundo más internacional, más abierto, pudiendo viajar y tal, y llegaban a los últimos años, más o menos con una pensión que todavía no se cuestiona que la vayan a recibir, pero sí han recibido el impacto de la pandemia, del COVID. Es a quien más les ha atacado. Y ahora mismo tienen miedo. Entonces son personas que no van a viajar en los viajes del inserso como hacían antes, que no van a estar con la movilidad que tenían, porque se plantean que en cualquier momento les puede surgir algo que no tenían previsto. Selenials. Después viene mi generación, el baby boomer, ¿no? Tiene entre 54, 55 y 70 años. Es una generación que en principio era satisfecha, estaba satisfecha, había conseguido cosas, ¿no? Vivía mejor que vivían sus padres, habían evolucionado, bueno, tenían más o menos éxito y es una generación que no toma un gran protagonismo político, pero que, bueno, está ahí. Sin embargo, ahora se le está cuestionando las pensiones. Se le está diciendo que cuando se jubilen se van a convertir en una especie de estorbo. Le están diciendo que tienen que jubilarse más tarde, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, es una generación que está ahí. Yo creo que quizás sean vuestros principales clientes en términos generales y están empezando a aparecer dudas en esta generación, ¿no? Después viene la generación del éxito. La generación del éxito tiene más o menos entre 40 y 55 años, ¿no? Es la generación que nos gobierna. Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias. Si no son los números uno, se van. No están dispuestos a ser el número dos. Son el éxito. Y por tanto viven en esa secuencia. Siempre tienen que ganar. Seguramente si la máquina no les devuelve lo que han invertido, se enfadan. Entonces tienen una visión de éxito total, ¿no? Después vienen los millennials, ¿no? Esos tienen de 25 a 40 años. Es la generación de la frustración. Les ha caído las dos crisis encima, no pasan de 1.000 euros, trabajan cada 6 meses en una empresa distinta y en una actividad distinta y no ven futuro. Han cambiado su planteamiento. No quieren tener piso ni tener casa, sino disfrutar de una casa o disfrutar de un coche o disfrutar de un piso, pero no tenerlo. Quizás porque piensan que no pueden. No ven una evolución en formar una familia, casarse, tener hijos, porque eso es un mundo. Las tasas de natalidad nos han bajado una barbaridad. Es una generación que solamente quiere trabajar de 8 a 13. Como lo tengáis trabajando más horas, dicen que ni hablar. No quieren más dinero. Lo que quieren es tiempo para jugar a los videojuegos cuando llegan a su casa a las 3 de la tarde, que es lo que llevan haciendo desde pequeños. Esa es su forma de divertirse. Y cuando queréis que se queden en la empresa, la cultura de la empresa, eso es del pasado.
No quieren saber nada de eso. Es una generación compleja, va a tener que cambiar. Cuando nos gobiernen, va a ser una generación muy cargada de pesimismo. Quizás está ya llegando. Y por eso tenemos esas visiones tan radicales, tan contrarias unos a otros. Y después tenemos los centennials, ¿no? Que tienen entre 12, 15 años y hasta los 25. Esa es la generación de los irreverentes. Eso, papá, tú no tienes ni idea de nada, mamá, tú, pero si tú no sabes ni lo que es un ordenador, me va a contar a mí no sé cuánto. Y este profesor, este tío que me está contando, si este tío es un viejete, me va a venir a mí ahora a contar cómo son las cosas. Si esa me la sé yo, no son maleducados, pero son irreverentes. Entonces, con los irreverentes, que serán muchos de vuestros hijos, solamente cabe el demostrarles que uno puede ser útil, puede enseñarle cosas. No con imposición no arregla uno nunca nada, ¿no? Cuando lleguen al trabajo y lleguen a ir más arriba, ya veremos cómo terminan. Yo creo que van a suponer un punto de innovación muy importante en el país. Porque como son irreverentes, para ellos todo puede cambiar, todo puede ser distinto, siempre tienen una visión distinta de las cosas, ¿no? Estas dos generaciones, cuando las tengáis como trabajadores, más los millennials, los centennials todavía no han llegado, están empezando a llegar, escucharlos. Es decir, las cosas que os dicen, hacerlos pensar. No quieren una carrera profesional en vuestra empresa, lo que quieren es aprender cosas. Si simplemente le dice vas a hacer esto y a los 3 años esto y a los 4, pero haciendo lo mismo, se aburren. No están dispuestos a hacer eso, quieren cambiar los equipos, cambiarlo de proyectos, darles cursos de formación, que estén siempre pensando ellos que se están enriqueciendo, porque si no se van. No valoran el dinero y el tiempo libre, a las 3 de la tarde todo el mundo a casa. Si no, no vais a captar el talento. Esa gente se va. El tema del teletrabajo, además, está facilitando que tengan una manera de hacer las cosas muy acorde a lo que ellos ven. Están en casa, trabajan unas horas, trabajan otras horas no, hacen lo que se tienen que hacer y tal, pero va a ser muy difícil volver eso hacia atrás, ¿no? El tema de la sociedad del escándalo lo hemos comentado, y estamos en una sociedad que quiere, ante ese mare magnum de avatares, información en internet por todos sitios, ¿cómo capto yo la atención? ¿Cómo consigo que me miren? Solo con el escándalo. El escándalo de una foto en Instagram, en un bailecito en TikTok que me marco, lo que sea. Pero siempre con un punto de atracción que diga, ¿qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo esta? Y así después los medios de comunicación. Solamente el escándalo atrae la atención. Tú sapeas y cuando ves que la gente está gritando, paras. Y los programas de escándalo son los que atraen nuestra atención. Entonces, si el juego va a dar escándalo, lo lleváis mal. Porque os van a sacar en primera plana. Tenéis que ser cuidadosos, yo creo que lo estáis siendo. Y los indicadores son reducidos, los has estado tú comentando antes, pero con que haya un caso, es un lío. Y es mejor no meterse en más escándalos, sino dejar que pase y aguantar el tirón y dar toda una serie de información positiva de lo que está ocurriendo. ¿Qué hacen las empresas? Y ya termino en este mare magnum de cosas. El mundo digital tiene unos principios muy duros. El primer principio es la masa crítica. Solo el más grande gana. Entonces las empresas pequeñas y tal o se meten en grandes plataformas y se integran en ellas o no tiran. Entonces, masa crítica. Los grandes son los que ganan. No hay otra posibilidad. Segunda idea. Las empresas sin márgenes. La competencia es brutal y es a nivel mundial. Yo compito con una empresa de cualquier sitio que pueda hacer las cosas. Vosotros en los juegos es un sistema de defensa. Porque el que entra en una de vuestras salas o el que está en un bar con una de vuestras máquinas, ese no está en internet, no está compitiendo. Pero ese mundo cada vez os va a costar más trabajo mantenerlo con las generaciones jóvenes. Todavía queda tiempo, pero tenéis que irlo ya visualizando. Poco a poco el mundo de internet yo creo que va a ir cogiendo, salvo que haya una regulación muy fuerte que impida el juego en internet. Y eso os interesa la regulación ahora. Os interesa que a ese sector lo regulen. Por eso es lo que tú hablabas antes de decir, ahí es donde está el problema, no aquí, que está regulado y que está controlado. Los economistas defendemos la economía en competencia perfecta, pero la economía en competencia perfecta no existe. Prácticamente todos los sectores están regulados. Por eso yo hablo de mercados politizados. El poder político es el que dice en un mercado cómo tienen que ser las cosas y cómo no. Y nosotros lo que podemos influir, demostrarlo, cómo es el sector, cómo somos, qué es lo razonable. Y los políticos, si se lo planteo así, asumiendo la regulación que la vamos a tener, porque la tienen todos los sectores. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que han hecho en esta historia? En primer lugar, han atendido a una característica de la globalización y de la economía digital, y es la consumerización. El consumidor me lo dice todo. Yo he estado preguntando si las máquinas
dan información sobre la forma de jugar, la forma de utilizar la máquina. No, todavía no. No me está diciendo cómo juega, cómo se comporta la gente. No me está diciendo si tiene una secuencia de juego y para y se toma una copa o no. No me está diciendo si son jugadores que echan muchas monedas y de pronto paran, si juegan fuerte o juegan flojo. Entonces, esa información todavía no la tiene. No es una cuestión de protección de datos. Yo no estoy diciendo, sé que esta persona juega. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo usa, su forma de divertirse. Si yo estoy fabricando coches y digo, ¿qué color le pongo al coche que voy a hacer en el anuncio? Entonces cojo y meto en la web 20 colores. Y los colores yo no los tengo. Y pongo un naranja horroroso, que digo, este color lo voy a poner por ponerlo. Y ahora todo el mundo empieza a seleccionar el coche naranja. ¿Yo qué hago? Pongo el coche naranja. Es decir, el consumidor me está diciendo en el mundo actual, a través de lo que llamo el front office de la empresa, todo lo que quiere. Pero es que además al consumidor yo soy capaz de generarle valor, sensaciones. Si vienes aquí a jugar, a comer, a divertirte, lo vas a pasar así. Y este es el escenario, el entorno en el que estás. Las páginas web venden sensaciones posibles. Y ahí me tengo que meter. Y ahí simplemente anunciando mi sala de juegos, que vean la sensación que puede tener, estoy atrayendo a esos consumidores. Y esos consumidores me están diciendo dónde les gustaría jugar, qué les gustaría jugar. Esa es la forma de entender las empresas. No es comprar, producir, vender, sino front office. ¿Cómo me relaciono? Para vosotros un front office es una de vuestras máquinas, porque el consumidor llega a la máquina y juega con ella. Vuestra empresa, el contacto que tiene con el consumidor es ese, sí, pero puede tener también una imagen en una app, puede tener una página web que me dice cómo es la sala de juego. Yo puedo interactuar con él de otra forma. Le puedo decir que hay máquinas nuevas si se da de alta. Puedo jugar de otra manera. Y en ese juego, ese front office se convierte en una creación de valor. Y después tengo la parte de detrás, lo que se llama el back office. El back office ahora mismo, el cambio que se está produciendo es lo que llamamos la industria 4.0. La industria 4.0 es un mundo de sensores. Es un mundo de sensores que me dejan datos. Y esos datos es lo que llamamos la Big Data. Entonces, cuando yo tengo tal cantidad de datos, por sensores que me están diciendo cómo fabrico las máquinas, cómo lo hago, en la sala de juego, qué es lo que pasa, la gente cómo se comporta, si cambia de máquina, porque está aquí y ahora va allí y ahora va allí. Yo no estoy diciendo personas que hacen eso, sino comportamiento dentro de la sala de sensores de lo que están haciendo. Yo empiezo a sacar conclusiones. Es decir, hago inferencias. Imaginaros que yo digo, esta copa si se mueve, el bolígrafo se mueve. Yo tengo una teoría y esa teoría significa, si esto se mueve, ya está, me quedo tan tranquilo. Y ahora cojo el back office y resulta que comparo lo que pasa con la libreta, lo que pasa con la botella, lo que pasa con la mascarilla, el móvil, y ahora de pronto descubro que el bolígrafo se mueve porque la mascarilla se mueve. Esto yo antes no lo encontraba. Yo tenía una relación causa-efecto lógica y ahora con la Big Data empiezan a aparecer cosas nuevas. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, resulta que es esto. Y lo que genero es una relación entre estas dos cosas. Eso le llamo un algoritmo. Y digo, cada vez que pase esto, que sepa que me va a ocurrir esto. Y el algoritmo dice, como me ocurre esto, pongo la ficha aquí, que es lo que me interesa. Y cuando veo que me equivoco, corrijo. Inteligencia artificial. Entonces, esto es el mundo por donde vamos. ¿Os va a llegar a vuestro sector de una manera o de otra? Ya veremos. Pero desde luego que una sala no es simplemente un sitio donde la gente entra ocultándose para estar allí, sino tiene que ser una página web, tiene que decir la sensación que voy a tener, tengo que mostrar lo que allí van a sentir y esa gente después cuando entre dentro me dejan datos, me deja información. Esa información es la que puede hacer que yo diseñe las salas de otra manera, que preste unos servicios que antes no se me ocurrían, que a lo mejor mezcle cosas. Porque igual que tenéis bares y restaurantes donde aparece una máquina, podéis tener salas de juegos que se conviertan en restaurantes. Y entonces empezáis a difuminar las cosas. Y al difuminar las cosas ya no soy una sala de juego, soy otras cosas. O tenéis junto a la sala de juego servidores donde la gente se puede conectar a internet, donde pueden a lo mejor jugar por internet. Y empezáis a mezclar las cosas. A lo mejor el mundo que tenemos es un mundo que lo que tenemos es que diversificar la acción. Porque si estamos demasiado focalizados y estamos focalizados en un mundo de críticas, deberíamos de abrir seguramente nuestra actividad para que las críticas se difuminaran en otras actividades. Pensarlo. El mundo ya no es lo que era. Y la última idea. Nos movemos, las empresas se mueven en lo que yo llamo el círculo de viabilidad.
El círculo de viabilidad está compuesto por el entorno económico, donde está el Estado y está la regulación y están los impuestos. En ese círculo de viabilidad están los consumidores o clientes o jugadores, como le queramos llamar. En el círculo de viabilidad está la tecnología. Está mi manera de entender el negocio. El problema es que el círculo de viabilidad se va moviendo. Imaginaros que el micrófono es nuestra empresa y está dentro del círculo de viabilidad. Pero poco a poco se va moviendo y la pandemia lo ha movido mucho. He mirado al círculo de viabilidad o me he quedado aquí. Si me he quedado aquí, mis márgenes se reducen y voy a tener problemas. No voy a ganar dinero. Me tengo que ir adaptando. Observar la cultura de la gente, los comportamientos, las generaciones, cómo van cambiando. Esas generaciones os tienen que ir llegando de una manera. Tenemos que irlos atrayendo poco a poco. Son hiperindividualistas. Son gente que quiere sentirse protagonista de cada cosa. A lo mejor las máquinas los tienen que colocar a ellos de avatares. O ellos tienen que definir en lo que estén jugando una especie de avatar con su manera de ser y grabar lo que llevan puesto, lo que no llevan puesto, que jueguen en ese tipo de cosas, que interactúen, que sean capaces de entrar en ese juego, en ese mundo del E3. En cierta medida, cuando estoy delante de una de vuestras máquinas, es como si estuviera en un espacio nuevo, en una especie de E3 que ellos tienen delante de la televisión. Yo me meto ahí. Y ahí tengo que interactuar, que se parezcan cada vez a las máquinas, a los juegos de los ordenadores. Y entonces los vais atrayendo. Y en un espacio en que puedan hacer otras cosas. En que puedan ir diversificando, incluso interactuar entre ellos. Montar grupos. Montar WhatsApp, montar Instagram y grupos de gente donde puedan poner sus cosas, lo que les interesa, lo que no les interesa. Atraerlos de alguna manera. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. El mundo ha cambiado, el espacio digital va a toda pastilla, las nuevas generaciones son distintas, la tecnología lo cambia, pero al mismo tiempo lo permite todo y muchas veces es cuestión de nuestra visión. Si nos va muy bien el negocio y tal, tendemos a no querer cambiar. Tendemos a decir, bueno, si me van bien las cosas, ¿por qué voy a cambiar? Porque el círculo de viabilidad siempre se mueve. Y si me voy quedando detrás, hay un momento en que ya se me convierte en inalcanzable. Este es el reto que tenemos. Muchas gracias.